lecturas, intermedia, adelante, altura de instrumento, picota. ¿Correcto? Acá vamos a poner estación del instrumento, ¿ya? En esa columna delgadita, para dejar establecido el orden en que estacionamos nuestro instrumento, el nivel o cualquier otro instrumento que estamos utilizando. ¿Está bien? Por favor, quiero que cada uno saque su calculadora. Si no tiene a mano calculadora, préstese un celular, que es suficiente. Pero hagámoslo para que el primer examen que demos, que va a ser en la primera semana del otro mes de nivelación, donde yo le... Sí, ¿Cuál era el título? nivelación geométrica compuesta. Ya, gracias. Nivelación geométrica compuesta. ¿Correcto? Entonces, si nosotros miramos el esquema, la planta, vemos que desde un punto, desde una estación del instrumento, la estación 1, ¿sí? Leemos, leemos, y ahí todo le vamos a poner un dato, ¿ya? Así como está ahorita, yo le doy a cada uno, estoy hablando del examen, ¿ya? En el BM usted le pone cota y usted le pone lectura atrás, de tal manera que cada uno hace su propia nivelación, ¿correcto? Por eso es que yo le recomiendo que hagamos entre todos el ejercicio, porque usted va a tener su propia nivelación en el examen. No es para todos la misma, ¿correcto? O sea, tiene que hacerlo solo, entre comillas, su examen. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Ya, entonces le ponemos BM,
el punto cuya cota es conocida. Ya hemos dicho que cuando no hay un BM cerca, así como está nuestro esquema, ese BM ha sido trasladado por nosotros desde el lugar más cercano que está el punto con esos datos de referencia oficiales, ¿correcto? Y tenemos nuestro BM ya en nuestro lugar, en nuestro camino, y la cota con que tenemos 603, 278, ¿correcto? Leemos atrás y le ponemos ahí 2, ya, escríbalo por favor, porque creo que no está, o está ese dato en lectura atrás. Sí, ¿Cuánto? 2,741. 2, perdón, 741. ya, ya. Entonces, repito, para que cada uno tenga el interés en el examen, yo no le doy esto y le doy una regla para que se determine de acuerdo a sus datos personales de usted y otra regla para que determine la lectura atrás. ¿Correcto? No, no es cualquier cota, ¿ya? Bueno, entonces con esos dos datos obtenemos la altura del instrumento en estación 1, ¿correcto? Sí. 705 o 605 quiere decir. ¿Cuánto? Me da el dato, por favor. 606.019. Ya. Hacemos la pausa para que cada uno verifique, por favor. ¿Ya? Es la cota más la lectura atrás. Tengo la altura de mi instrumento. ¿Correcto? El eje central que pasa exactamente por el visor de mi instrumento. Por donde usted está mirando. ¿Está bien? Entonces una vez leo, tengo altura de instrumento, empiezo a leer la estaca 1. La estaca 1. Y ahí leo 1,437. ¿Correcto? Entonces eso, lectura adelante. Ah, perdón. Como no es la última lectura antes de mover, entonces anotamos en intermedia 1,437. No es la primera lectura ni la última, entonces es intermedia. Pero la fórmula sigue siendo la misma para obtener la cota. Y mejor si usted le pone ahí en su tabla, aquí esto siempre va a ser menos y este dato siempre voy a restarlo. Altura del instrumento menos la lectura intermedia, tengo la cota de la estaca 1. Me da el dato, por favor. Cualquiera de los 46 puede participar y debe participar. 604.582. Gracias. 582. ¿Correcto?
le hace seña al alarife, el que tiene la regla, para que se vaya a la siguiente estaca, ¿correcto? La estaca 2, y también no es ni la primera ni la última lectura, entonces anoto en intermedia 3027. Yo no me he movido con mi instrumento, entonces utilizo la misma altura del instrumento para determinar la cota de la estaca 2. ¿Correcto? Acá para no chiparme, voy a repetir la estaca, ¿ya? Esta misma columna la repito acá. Altura del instrumento menos la lectura intermedia me da la cota de la estaca 2. Esta es la 1. Ingeniero, una pregunta. ¿La lectura intermedia no se restaría con nuestra primera cota? No. Por eso, ¿sí? Yo el instrumento no lo he tocado. No lo he movido de la estación 1. Solamente giro y ubico la regla que está sobre la estaca 2. Y leo esto. 3027. Entonces, para determinar su cota de 2, esta altura del instrumento, porque no lo he movido, el instrumento no me cambió de lugar, menos la lectura intermedia. Sería 602,992. No, 600.251. Ya. 602,992 me sale. Lo que pasa es que es es la al- altura. La altura del instrumento menos la lectura intermedia, que es es 602. 3,027. Sí, tiene razón, es mi culpa. Gracias. 602 punto, ¿cuánto? 999. Va, perdón, 900. 992. Ya, correcto. Entonces, fíjense la ventaja cuando estamos haciendo todos el ejercicio. ¿Ah? Está bien controlado. Ya tengo la cota de 2, le hago seña, le hablo al de la regla, ¿sí? Y leo que se vaya a la estación 3. Entonces yo anoto estaca 3. Estación, a la estaca 3, perdón. Y leo, ¿correcto? También intermedia anoto porque no es la última lectura ni la primera. Entonces, 0 está en una loma eso. Usted también tiene que ir ideándose, ¿correcto? El terreno natural. Altura de 600, instrumento menos la lectura intermedia. 605,450. 45 en total. Sí, es cuestión de decimales, está bien, 450,45. 605,45. Sí, Es lo mismo. ¿Así? Correcto. Sí. Y fíjense, desde la estación 1 no puedo ver la estación 4, cualquiera sea la razón. ¿Ya? Usted se idea cualquier motivo. Hay monte alto, o sea, no, algo impide que lo vea la estaca 4. Entonces usted decide este, colocar una estaca, plantar una estaca en el suelo
ya, auxiliar. Como no es un punto que está sobre mi eje del camino, entonces se le llama punto de cambio por lo que está afuera, ¿correcto? También se le puede llamar punto de cambio a cualquier estaca que está dentro del camino, pero que la uso para mover, para como última lectura, como última lectura. Entonces, sí, hago colocar esta estaca en el punto de cambio 1, ¿correcto? En un lugar donde me consulta la regla, ve bien, yo le hago señas que ahí coloque la estaca, y como esa es la última lectura que voy a hacer, entonces esa la pongo en lectura adelante, ¿correcto? 1, 934, ¿correcto? Y calculo su cota. Esta cota yo la puedo poner un asterisco, otro color de pintura, de marcador, ¿correcto? Un asterisco para que no me confunda ya cuando se esté haciendo el perfil. Repito, el punto de cambio 1 no forma parte del eje del camino, ¿ya? Entonces, calculo su cota, altura de instrumento menos la lectura adelante. 604.085. ¿Correcto? Obtengo la cota y yo con el instrumento me voy a buscar otro lugar donde pueda ver ya el, la estaca que está sobre el punto de cambio, y, y las siguientes estacas, la mayor cantidad de estacas sobre el camino, ¿correcto? Entonces, fíjense, esto que hemos hecho hasta acá, hasta aquí, hasta la 3, por eso se llama compuesta, pero el procedimiento es exactamente igual que lo que hicimos en la clase anterior, ¿correcto? Entonces, ¿por qué compuesta? Porque desde una estación calculo varios puntos, la cota de varios puntos, ¿está bien? Sin mover mi instrumento. Una pregunta, ingeniero. Diga. ¿Qué pasa si una estaca, en vez de estar más abajo de la estación, es más alta que la estación, tiene un punto más alto? Hago un punto de cambio de tal manera de que sea factible, sea posible eh, leer con claridad. Me cambio con el instrumento. Es la misma situación que si hay una barrera ahí que no la puede impedir o que le impide que la lea, ya sea muy baja o muy alta, entonces tengo que trasladarme a hacer un punto de cambio donde se pueda ver, y donde moviéndome con el instrumento ya la pueda ver con claridad la estaca que está muy alta, como usted dice, o muy baja, cualquiera de las dos situaciones. ¿Sabes? Ingeniero, si la diferencia de altura sería muy alta, ¿se podría hacer punto de cambio varias veces? Se puede hacer punto de cambio varias veces, claro, claro, se puede hacer punto de cambio varias veces, no hay ningún problema. Usted está definiendo su metodología en ese problema de que no ve la estaca siguiente.
por cualquier motivo, puedo decirlo cualquier motivo, ¿ya? Se puede hacer punto de cambio consecutivo. Hago un punto de cambio 1 y me traslado y el punto de cambio 1 lo veo, pero sigo sin ver la estaca que quiero, que me interesa, ¿correcto? Porque está sobre el eje, entonces hago otro punto de cambio, ya un poco más próximo y el lugar donde estamos seguros que solucionamos nuestra dificultad. ¿Ok? Por eso lo marcamos para indicar este es un punto auxiliar que no está en mi línea central del camino. Entonces no va a formar parte del dibujo de mi perfil longitudinal del centro del camino, porque no está en el centro del camino. ¿Correcto? Este punto, el punto de cambio. Repito, eso lo estoy poniendo afuera en el ejercicio porque es una situación. Pero también puedo tener puntos de cambio en el eje del camino. ¿Correcto? En el eje del camino. Es decir, es un lugar donde no necesito tener la cota ahí, pero me sirve para trasladarme. Y en base a esa cota, ya leer la cota siguiente que forma parte de mi perfil. ¿Correcto? Entonces, tranquilamente, si mi punto de cambio está sobre el eje, no pasa nada. ¿Correcto? Es un dato más de mi perfil. ¿Correcto? Sigamos. ¿O hay alguna pregunta? Me voy a la estación Donas, ¿verdad? Chile. Ya tengo la cota del punto de cambio, ya me traslado y leo atrás. 287. Es la primera lectura que hago desde la estación 2. Y leo la nueva altura de instrumento en la estación 2 de mi nivel, que es la cota del punto de cambio 1, ¿correcto? Más la lectura atrás. ¿Cuánto dio? 606.272. ¿Correcto? Sí, está bien. Y aquí leo la estaca que ya no podía ver anteriormente, ¿correcto? Le digo al de la regla, venite ya, andate a la estaca siguiente, a la 4. Y como no es la primera, ni la última, entonces su lectura anoto en intermedia. Entonces, por sí sola, la planilla me informa cómo fue hecha la nivelación.
Entonces, altura instrumento 2 menos la lectura intermedia, tengo la cota de la estaca 4. $604.63. Está bien. Se traslada la regla graduada a la siguiente estaca, que es la 5. Y leo y anoto en la columna de intermedia por la misma razón, que voy a seguir leyendo desde ese punto, desde esa estación. Leo 2,918. Altura de instrumento en la estación 2 menos la lectura intermedia, la cota de 5. 603.354. Se va la regla a la estaca 6, ¿correcto? $604,785. Aquí anoto, ¿sí? Fíjense ahí, miren un ratito al esquema. ¿Qué fue Sí, es lo la que hizo? última. Sí, ¿qué fue lo que hizo el que está con el instrumento? ¿Correcto? Entonces, en realidad esa es la última que ha leído, ¿correcto? De la estación 2. ¿Está bien la cota de 6? Sí, sí, sí. Está Ya, bien. correcto. Y no define, la verdad, ningún punto de cambio fuera del eje del camino. Si no dice, me voy a trasladar y cualquiera de las últimas cotas que ya tengo, la que vea mejor, esa me va a servir para encontrar mi nueva altura de instrumento. ¿Correcto? Repito, fíjese, no pone estaca fuera del eje del camino porque está de acuerdo a la situación, ¿sí? De acuerdo a la visibilidad que se puede ver desde ahí, de la estación 2. Me voy a ir allá, dice uno, no es verdad, en esta dirección, porque desde ahí voy a poder ver ya sea la estaca 4 o la 5 o la 6, ¿correcto? Y la que vea mejor, esa la voy a poner como punto de cambio. O sea, la voy a utilizar para hallar mi nueva altura de instrumento. ¿Correcto? Entonces, pero anoto la que veo. Entonces, la que mira, ¿sí? Se va, se estaciona en la estación 3, se estaciona y hace poner la regla, en este caso en 4, porque ahí es donde mejor ve, ¿correcto? Y anota a la altura de 4, lectura atrás, ¿correcto? Lectura atrás. ¿Cuánto es? 2
811. ¿Correcto? Sí, Y pone a esa altura el dato de la nueva altura de instrumento de la estación 3. ¿Ya? ¿Con qué dato? Por supuesto, con la cota de 4 más la lectura atrás en 4. 607,441. sí es eso. Sí, eso es. Sí. ¿Correcto? Ya tiene su altura de instrumento en la estación 3. Fíjese la ubicación del dato, ¿ya? O sea, está en el orden que se realizaron las cosas. Se va a la estaca, ya tiene altura de instrumento 3, entonces aparece recién la estaca 100. Y como esa lectura no es la primera, sino la segunda en este caso, entonces la tiene que colocar en intermedia. 0,911. O perdón, 13. Inge, una consultita, no me sale 607,441. A mí tampoco. 604,63 menos 2,811. Se A ver, suma, se espera. suma. Ah, perdón, se Es suma, se más, Está suma. bien, Es, se suma, es eso. es suma Sale eso. 604. Ujú. Sí, sale Coma eso. 63. Tienes que sumarlo. por ahí. Se salió el Inge.